Dicho esto, os voy a presentar a nuestro siguiente invitado, que... ¿Cómo te llamo? ¿Pepe? Como tú quieras. No. Sí, yo creo que es mejor Pepe. En el cole, en la uni, ¿cómo te llamaban? Pepe y, sin embargo, en el colegio Don José. Don José. Toda la vida. ¿Sí? Sí. Pero incluso hasta antes de jubilarte. Hasta antes, incluso. O sea, quiero decir, porque es verdad que a lo mejor hace 20 años, 30 años, hasta... los de mi generación íbamos al cole, todavía decíamos Don José, Don Pepe. No, hasta el último día. Incluso, si querés después lo tratamos, sí. Compañeros que hoy son compañeros míos, como profesores, que fueron alumnos en su día, muchas veces no son capaces de superar ese Don José. A mí me parece muy bien esto de llamarle al profesor Don José. ¿Por qué? Porque creo que le otorga al maestro una legitimidad, una institucionalidad que creo que se ha perdido. No lo sé. Bueno, a lo mejor soy un señor mayor. No, yo soy mayor, evidentemente. Sin embargo, es una de las reivindicaciones que a mí me gustaría plantear y que estoy aprovechando estos encuentros que estoy teniendo, ¿no?, con algunos de vosotros, es precisamente esa, el intento de dignificación, ¿no?, de persecución, de que de nuevo esté sobre la palestra el concepto de autoritas. Ya. Es decir, a mí me preocupa muchísimo en algunos de los sesgos que está tomando la escuela de hoy, precisamente esa. Es decir, hemos perdido el norte en la idea de que realmente el centro de la escuela, el centro de la educación, el aula, no es solo el alumno, es un alumno y un profesor frente a frente. Y el profesor cada día más se está ahogando, lo estamos ahogando en una montaña de papeles como un Sísifo, ¿no?, que no para de moverse y que castiga bastante a la vocación, ya de por sí un poco deturpada también, ¿no?, que como acabas de decir, por lo que no has dicho precisamente, ¿no?, es o se está convirtiendo. Entonces, a mí me da mucha pena, por ejemplo, en estos últimos años, notar que compañeros con un interés, con una probidad, se ahogan, nos ahogamos y que prácticamente consentimos o llegamos a consentir que es un éxito terminar una programación completa, redactar toda esa montaña de papeles y burocracia que tenemos. Es decir, ya eso se considera en sí mismo pues un éxito, un logro, antes incluso de entrar en el aula. Y lo peor, perdona Roberto, es que, y vuelvo a lo que me has planteado de entrada, lo peor es que hasta ahí es donde llega, digamos, un poco el profesor. El profesor se le está cosificando. Es decir, el profesor es, para la inspección, por ejemplo, para cuando hay una especie de visión externa, termina en el ordenador. Es decir, yo en todos los años que he estado dando clase no he visto de entrar a mi aula un inspector, por ejemplo, o alguien que venga de la administración a preocuparse cuál es la actividad, la interacción. El día a día con el alumno. Claro. Todo termina en el ordenador. Revisan si están las programaciones, los diseños curriculares, y una vez que esto funciona, pues se cree que el profesor ya funciona. De esta manera, es verdad que el profesor se cosifica y esa distancia que es precisa, pues se pierde. Todavía no te he presentado. Pero no sé si decir Don José sería... No. A mí me gusta lo de Don José, o Don Julio, Don Julián. Yo tuve un profesor que se llamaba Don Julián, al que recuerdo mucho. Todavía no le he presentado a Pepe, a Don José. Don José o Pepe es maestro, es José Jiménez, es profesor y ha jubilado. Pero para mí, esto es como lo de los toreros, sigue siendo maestro, sigue siendo profesor. Diste clases en los maristas, en la universidad, y estos días, yo no sé muy bien por qué, de pronto todos los medios de comunicación te estamos entrevistando. Entre otras cosas, porque estás diciendo cosas que me parecen de perogrullo, pero resulta que se convierten en titulares. Por ejemplo, dices, la escuela no es un lugar divertido. Si lo fuera, sería un parque de atracciones. Yo cuando leí esto, lo hablamos en redacción y fue como, ostras, vamos a pararnos aquí, vamos a hablar sobre esto. También merece la pena que se matice, pues ya sabes que cuando entresacamos, ¿no? Yo no quiero decir a contrario que la escuela sea un lugar de sufrimiento. O aburrido. O aburrido, ¿de acuerdo? Pero sí que cada vez más al alumno, de alguna manera, se le está mitigando la parte de trabajo, de laboriosidad, y no se le premia. Es decir, el alumno prácticamente se está convirtiendo muchas veces en un consentido. La escuela no es una imagen de la vida, pero sí es un camino de preparación para la vida. Y en la vida, lógicamente, no se puede opacar el dolor, el sufrimiento, la contrariedad.
¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, un niño que entra en... Decirlo así, digamos, escépticamente puede parecer otra cosa, pero decir, por ejemplo, que un niño que entra en cuarto de ESO ya sabe que tiene el curso aprobado, deja que pensar. Claro, y de alguna manera esto tiene dos lecturas. Por un lado, el alumno que quiere trabajar y que quiere esforzarse y que tiene capacidad, pues ve que su rendimiento y su trabajo no se estiman. Yeah. Pero lo peor es lo que no nos damos cuenta, es que el otro alumno, el alumno que se deja llevar, se deja arrastrar por el tedio, ¿no?, del día a día, etcétera, le estamos haciendo un daño muy grande, porque en esa preparación para la vida que acabamos de decir, va a salir con bastantes carencias, ¿no? ¿Se ha bajado el umbral de esfuerzo excesivamente? ¿Me da la sensación? Sí, yo diría que sí. Estamos hablando que la palabra escuela es una palabra de una extensión, de un significado muy lato. Claro. Estamos hablando de niños que entran en la escuela con 3 años, a alumnos que terminan con el bachillerato. Pero desde mi punto de vista sí. Es decir, la escuela... En la escuela el profesor recoge al niño y hereda de la familia, ahora que nos han estado hablando, de acuerdo, de la unidad, ¿no? Sí. Hereda de la familia la obligación de educar. Desde mi punto de vista, esta educación pasa de lo privado, del ámbito familiar, y el profesor lo recoge, esa educación la lleva al ámbito social. Por lo tanto, a lo largo de todo el currículum de un profesor, no debe perder nunca de vista que tiene una obligación, que es la preparación, la educación para la vida social del alumno, que si no quedaría manco. Y por otro lado, tiene que enseñar, está en lo que se llama las disciplinas, de acuerdo a las asignaturas. ¿Qué está ocurriendo? Que se está dando a veces una interacción mostrenca entre ambas cosas, y a veces puede ocurrir que un niño tenga un 5 en matemáticas, ¿de acuerdo? Porque parte de esa calificación, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que se da. Viene de su aplicación, viene de sus sentimientos, viene de la buena, digamos, disposición en el trabajo, que evidentemente luego en la vida no te la van a valorar. Oye, estamos viendo imágenes de tu última clase. Bueno, fue una... ¿Cuántos años has estado dando clases? He estado en el centro de Maristas de Málaga, he estado 42 años cumplidos. Madre mía. Día tras día, claro. Cualquiera que escucha esto, Roberto, dice, ya se ha ganado la jubilación sobradamente. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Por lógica, y parece... Pero la segunda lectura es bastante habrá pasado, tío, en el aula, ¿no? Pero 42 años, la de chicos y chicas que se cruzarán contigo, gente de 50 años... Ahora mismo aquí con tu equipo. Ah, sí, también aquí, ahora mismo, uno del equipo... Sí, que me ha puesto el micrófono, al salir me lo ha dicho. ¿Y cómo te recuerdan? Los de 50 y los que tengan 17, 18. Claro, otra cosa que en estos días llevo reflexionando, porque el tiempo... me acabas de decir al entrar que sigo siendo profesor. Yo creo que sí. Sí, vamos a dejarlo porque si no hay vocación, realmente esta profesión no existe, va a decir directamente, ¿no? Entonces, uno va recibiendo... por ejemplo, estas imágenes que estáis poniendo son una encerrona. Es decir, yo fui aquella mañana, fíjate, con toda mi buena fe a invitar a los compañeros, compré unos dulces, en fin, artesanales, y me tenían preparado esto. ¿Qué hay ahí en el aula? Pues me llevaron a ciegas, de alguna manera, y me encontré con que en una misma aula estaban mis alumnos de este último año, que he estado con ellos un conato, o sea, apenas un mes y medio, ¿no? Y todos los profesores del centro que fueron alumnos míos. Olé. O sea, es una clase donde, de alguna manera, el tiempo perdió la idea de transcurso. Y claro, tú ahí, aunque no quieras, recibes un impacto. Claro. Primero porque el niño que está sentado y mayor, algunos ya tienen cercando los 60 también, porque los recogí. Ten en cuenta, yo siempre he estado dando clases en bachillerato, en el antiguo COU, segundo bachiller. Claro. Pero claro, hay gente que, bueno, con mucha diferencia de edad. Entonces, primero el contraste de ver esto, y segundo, porque tú te das cuenta de que está probado, en el sentido de que yo tengo compañeros con quienes prácticamente me conocen como si estuviera desnudo, porque me han visto delante de ellos día a día dando clases. Entonces, uno se siente en ese sentido. Pero ¿por qué todo esto de que la prensa haya corrido? Pues yo creo, yo es que no gasto
Instagram ni ninguna de estas cosas, ¿no? Pero hubo todo esto que está saliendo ahí en las imágenes grabadas, Sí. Evidentemente lo pusieron en el Instagram del centro y en el mismo día prácticamente pues llegaron a más de 1000 antiguos alumnos que escribieron algo. Se supone que el que escribe ahí escribe algo bonito, ¿no? Que ya de por sí. Pero uno que es vocacional y que es un poco, digamos, inocente, ¿no? A pesar de la edad, se lo cree. Pero entonces te sientes ganado. Sí. O sea, quiero decir, a la hora de hacer balance... Sí, me siento pagado cuando alguien escribe frases como con este hombre, pues aprendí, ¿no? Lo que yo sé a la hora de redactarlo. Es que aquí lo comentamos mucho y somos un programa que hablamos mucho de educación y tal. Ha habido tantos profesores que nos han marcado para bien y algunos otros para mal también, Sí, ¿eh? sí. Pero algunos somos lo que somos porque un profesor de pronto dijo, oye, esta redacción está muy bien, ¿por qué no escribes más? ¿no? Y gracias a eso, de pronto uno se convierte en periodista, ¿no? Yo creo que la gratitud tiene que ser infinita. Es magnífica esa reflexión, Roberto. Yo quisiera creer precisamente eso, que mi servicio, el servicio que yo haya podido ofrecer a esta... Don José, perdón, es que me tengo que ir a Publi. Pero seguimos hablando después de la publicidad. Pues tengo que decir que está siendo muy interesante conocer a José Jiménez, profesor, jubilado de Maristas de la Universidad, don José, Pepe. Me has dicho una frase ahora en la publi, estábamos charlando, y me has dicho una frase que me ha encantado. Me has dicho algo así como, un profesor es o son todos los profesores. Sí, puedes cambiar el verbo. Sí. Y me has dicho, igual que un periodista, si hay vocación, es todos los periodistas. Claro, porque vocacionalmente tenemos una labor que no podemos dejar de camino. O sea, la labor que yo tengo que desempeñar como docente o como maestro es la misma que tiene que mover, o tiene que ser la que todos tenemos, ¿no? Y es una labor que, bueno, puedes utilizar metodología, puedes cambiar, puedes retardar, pero a la larga es el principio, ¿de acuerdo? Es el principio porque tienes que ser una persona con unos principios intachables. Es decir, acabo de decirte que yo heredo al alumnado, lo heredo de la familia y tengo que tener una preocupación. O sea, mi preocupación no se limita a mi hora de clase, es, digamos que, vital. Tengo que ser una persona lo más. Pero a mí me da la impresión, ahora como padre, y lo he vivido en mi entorno, de que en los centros y sobre todo en los institutos hay bastante desmotivación. Me da la sensación de que hay desmotivación por todas las partes. La comunidad educativa es una comunidad desilusionada. Me pasa hablando con profesores y me pasa viendo al alumnado. No sé si esto es una percepción o es real. Digamos que no es general. La impresión, claro, como impresión que es, nace de una observación y uno va, digamos que aislando casos, pero sí lo es. Y se pueden buscar dos causas, creo yo. Dos causas. Una, la hemos entrevisto un poquito antes, ¿no? Es el día a día de la clase donde muchos alumnos pierden el horizonte. Es decir, pierden el horizonte del trabajo, del esfuerzo, de la dignidad. Pero también, y esto no hay que esconderlo, en la figura del profesor. Muchas veces escucho decir, ¿no?, que hay que destinar a los mejores, hay que destinarlos a esta profesión. Que conste que estoy de acuerdo. Es decir, estamos preparando al material del futuro, al material humano que tiene que regirnos, que tiene que llevar nuestros destinos. No podemos dejar de lado esto, ni llenarlo de papeles. Pero además de que sean los mejores, tenemos que preocuparnos también de que exista esa vocación, que sepan que es un trabajo agrio, un trabajo muchas veces duro, ¿no?, que se hace casi a la intemperie digamos, de las relaciones en general sociales, ¿no? Entonces, el profesor tiene que reunir esas dos condiciones. ¿Y qué está ocurriendo? Por desgracia, que se está llenando el grupo de profesores, el claustro general, se está llenando de personas que tienen mucho interés, pero carecen de la segunda parte, que te estoy diciendo, que es la parte de la vocación. Claro. Y claro, ver a un profesor frustrado, a un profesor deprimido, ver a un profesor desganado, es ver a 30 niños descarriados. Y que luego vosotros convivís con la adolescencia. Madre mía. Vale. Eso hay que llevarlo. El adolescente era el mismo, el del Imperio Romano y el del siglo XXI, pero ahí estáis vosotros día a día. Claro, con ellos, además va en el sueldo. El adolescente de hoy
es un niño, acabamos de tratarlo en el intermedio, es un niño que está más mimado. Es un niño que es capaz de decidir, que tiene la potestad de decidir, cuando algo no le interesa, eliminarlo. Estoy hablando de las redes sociales. Ya. Es decir, me he enterado prácticamente este fin de semana de que se va a hacer un intento de que las niñas especialmente no puedan tocar su imagen en TikTok. O sea, eso Sí, que no haya una filtros. noticia, que no haya filtros. O sea, de entrada ya, el niño que entra a una red decide incluso cuál es su fisonomía, cuál es su aspecto. Y, evidentemente, cuando ya están en este mundo, ¿qué hacen? Aquello que no les interesa los elimina. Es decir, te doy de baja, no sé, el léxico que emplean, te doy de baja, no te... Caprichosamente. Caprichosamente, pero claro, entonces ¿qué genera? Genera una vida que es una vida muelle, una vida que en realidad no existe. Y esto, de alguna manera, está pasando también a la escuela. Entonces el ser que tenemos delante, si sufre cualquier, digamos, contrariedad en la vida social diaria, la arregla de alguna manera también acudiendo a ese mundo. Es muy grave. Oye, has sido profesor de lengua española y hay una de esas frases que he sacado para la entrevista, dices, donde más se enriquece el alumno es leyendo textos producidos por otros. Fíjate que es curioso, ¿no? Vivimos en una época donde se lee mucho, en los móviles, los chicos leen mucho, pero claro, yo no sé si leen a Benito Pérez Galdós o a Dostoyevsky. Bueno, esa afirmación es cierta porque además yo lo he comprobado con la experiencia. A mí me ha valido muchísimo, muchísimo. Claro. Fíjate que yo puedo, sin ningún miedo, llegar a decir que mi gratificación mayor es que una persona se dé cuenta, con el paso del tiempo, de que aquello que siente y piensa lo puede expresar en forma rápida en el lenguaje. ¿Por qué? Porque le va a quedar gran parte de su inteligencia para pensar qué quiere decir. No va a tener que estar distraído en el instrumento en sí mismo. Eso es lo primero, ¿de acuerdo? Pero entonces, el alumno de hoy se ahoga. Es decir, tú mismo dices, yo estoy de acuerdo en que leen muchísimo, textos muy cortos, textos, digamos que, de escasa proyección, con poco interés artístico. Entonces, el meterles a un niño de hoy la lectura que hacías, por ejemplo, pues tú por tu edad, cuando estabas en bachillerato, no es... Bueno, puede ocurrir que haya alumnos que sí, ¿no? Desde luego. Pero, por ejemplo, yo en mi época se leía a Pío Baroja, se leía a Galdós. Sí. ¿Esto se sigue haciendo? No novelas, es muy difícil que un alumno... En bachillerato sí hay libros, ¿no? Hay un canon de obras literarias que hay que leer. Pero lo que te referías antes es un ejercicio que yo he desarrollado mucho en mis aulas. Es sencillamente vamos a llamarle redacción, una creación de un texto, ¿de acuerdo? Que también hay que tener habilidad para enviarlo. ¿Cuántas veces habremos fracasado poniendo las Navidades? Cuéntame el verano, ¿no? Que realmente ahí pues, terminamos. Las redacciones se mandan, hay que tener un poquillo de suspicacia. Yo tengo un artículo publicado que habla de eso precisamente, de los comienzos. El otro día les decía al compañero de la opinión, por ejemplo, he mandado muchas veces una redacción que empieza así: si volviera a nacer, volvería a quererte. Pero en ese momento, yo al alumno, como decía Gianni Rodari, ¿no? Le suelto una piedra en el lago de su mente y él, sin darse cuenta, pone en marcha todos los elementos de la comunicación. Claro. Busca un yo que no es el mismo, busca a quién va dirigido ese quererte, ¿no? Y va generando una situación. El ejercicio de la redacción termina cuando voluntariamente el alumno en clase lee en voz alta y todos los demás es como si leyéramos simultáneamente. Los demás oímos y nos obligamos a hacer una crítica. Claro, el profesor, de una manera callada, va dirigiendo las críticas a aquello que le interesa. Pensemos cómo ha redactado, cómo usa la subordinada, daos cuenta de esto, mirad qué bien ha efectuado. Vamos dando pautas que el alumno, de acuerdo, toma como suyas. Claro, al leer a un compañero, él se siente proyectado ahí. Dice, lo mismo dice, joder, esto que ha hecho este tío no lo hago yo ni loco. O por otro lado dice, esto soy yo capaz de hacerlo. Estoy con José Jiménez, es profesor, se acaba de jubilar y claro, ya para ir terminando, ¿ya echas de menos? Sí. ¿O vas a echar de menos? Ya estás echando de menos. Sí. Claro, es una vida entera. Sí, es una vida entera. Y es una dedicación plena. Porque... ¿Y qué vas a hacer ahora, además del campo y de los olivos? Pues lo que he hecho prácticamente todo el tiempo que no lo dedicaba a esto, o sea, la familia como elemento esencial, lógicamente, leer mucho, leer y pasear para pensar en lo que uno lee,
Y esos ratitos también en el campo, que cada vez tiene uno menos fuerza, ¿no?, para llevar los olivos, a ver si puedo seguir tomándome mi aceite, ¿no?, mucho tiempo. Seguro que sí. En el colegio, en mi colegio, prácticamente el 40% lleva los últimos años tomando aceite que uno ha elaborado también. Pues sigue elaborando aceite como has trabajado también con todos tus alumnos. Es un placer y te lo decía, en la Publi tengo la suerte de hacer un programa en la tele. Eso es una suerte. Yo soy muy consciente de lo afortunado que soy. Pero además tengo la suerte de que podemos dedicar casi 20 minutos a charlar con un profesor que se jubila. No tengo que estar hablando de Isabel Pantoja ahora mismo y esto es una suerte para